Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso González, administrador del blog Anatomical Testut, y esta es la segunda parte del video que ya había estrenado hace una semana sobre qué debo hacer para aprender anatomía por primera vez, ¿no? En este caso quiero enfocarme a lo que son aprendizajes o estrategias de aprendizaje para anatomía, ¿no? Si es que eres de los que van a ver este curso por primera vez, este video te puede ayudar en esclarecer algunas dudas. Antes que nada quisiera recalcar lo que son los componentes del aprendizaje en anatomía específicamente. Primero, las muestras, que ya en el anterior video les había explicado, ¿no? Que no hay mejor profesor que el cadáver, y el cadáver es el que te va a dar la mayor cantidad de información. Luego de eso están las clases que imparte el profesor, es decir, el componente académico que te imparte la facultad o la facultad en la que estés. Y después de ello viene la parte del alumno, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo que da del curso el alumno y cuánto se esfuerza en él para poder conseguir los resultados más óptimos? Nosotros nos podemos enfocar en lo que puede ser el alumno durante el curso. Entonces el video ahonda sobre qué es lo que puede hacer el alumno para tener un mejor desarrollo en el curso de anatomía. Tengo lo que son los errores más comunes. Yo los he enumerado en tres, que son los errores que más he visto en estos años que he podido colaborar con las mesas del anfiteatro de mi facultad. El primer error es separar la teoría de la práctica, ¿no? Es decir, que en la teoría ven como si fuera un curso aparte, con muchos nombres, con muchas letras, más que nada ven una muestra y tratan de señalar todo lo que puedan. Entonces es difícil conllevar la teoría con la práctica. El otro error es el aprendizaje de memoria. Cuándo utilizar la memoria realmente y cuándo no. Y cuándo no es rentable de aprenderlo. Y el tercer error es la falta de aplicación clínica al aprendizaje. Es decir, encontrarle un sentido clínico o un sentido, un por qué tengo que aprenderme esta estructura. Rápidamente quiero ver el primer error, que es el separar la teoría de la práctica, ¿no? Y voy a tomar un ejemplo clásico de las primeras clases de anatomía, cuando hacen fosa craneal o hablan del exocráneo y endocráneo. Acá estoy utilizando una imagen del néter, del endocráneo, y te ponen toda una lista de estructuras. Si eres de los que van a ver esto por primera vez y ves toda esta lista, lo primero que te va a venir a la mente es decir, ¿tengo que memorizarme todo esto? La respuesta quizás sea que sí, en algún momento. Sin embargo, cuando llegan a la práctica, lo que tienen es esto. Es el endocráneo tal cual, de la muestra ósea. Entonces, en la práctica lo que te van a dar es una estructura concreta, una estructura anatómica que tú puedes tocar, que tú puedes ver, que tú vas a poder señalar con un estilete o con lo que fuere. Vas a poder señalar las estructuras que te enseñan en los libros o que te mencionan en las teorías, ¿no? Por la práctica o por el tiempo que he visto, me ha quedado claro de que los alumnos que llevan por primera vez el curso de anatomía memorizan más o se les queda grabado más las estructuras y los nombres que ven en las prácticas, más que lo que ven en teoría. En teoría normalmente hasta se duermen. En práctica, porque tú puedes tocar la estructura, tú la puedes señalar, tú la puedes ver, es más factible que se te queden las estructuras en la mente. Si yo voy a comenzar a estudiar anatomía, lo ideal sería de que no me maree tanto con la lista de nombres que te dan en teoría y que comience primero por aprender lo que estoy viendo, es decir, por las estructuras anatómicas que yo toco en la práctica, y a partir de ahí tratar de formar un conocimiento que voy a reforzarlo con la teoría. Ante el error que se comete con separar la teoría de la práctica, ¿qué puedo hacer? Un consejo sería comenzar por las estructuras reconocidas en las muestras, como les mencioné en el endocráneo. Luego, de los resúmenes de las prácticas, agregar información obtenida en la teoría, es decir, tratar de encajar la información que me dan en la práctica, que es la que yo más retengo, que es la que yo más capto, y agregar la información importante que me están brindando en la teoría, ¿no? Y luego de ello agregar información de algún libro, utilizar mnemotecnias para memorizarme ciertas estructuras y organizar la información, ¿no? O sea, crear como una especie de mapa conceptual de todo. En el ejemplo que habíamos tenido, lo que es la base de cráneo, quizás en la práctica voy a tener esta muestra. Puedo aprenderme los agujeros, por ejemplo, ¿no? Luego, al yo conocer los agujeros, puedo plantearme con la teoría las estructuras que pasan por los agujeros. Ya sea, por ejemplo, ya sea por la fisura orbitaria superior, ya sea por cualquier agujero del cráneo, con la teoría yo voy a poder saber qué estructura pasan. Estructuras nerviosas, estructuras vasculares, etcétera. Y después de ello, asociarlo a un mayor grado de información, es decir, asociarlo con un libro.
Esto ya dependerá del libro que utilicen ustedes, ¿no? Puede ser el Gray, puede ser un libro clásico como el de Stude, el Rubier. Eso ya dependerá de los gustos de cada uno, ¿no? Al sistematizar la información ya van a poder entender lo que son las fosas craneales, su relación y quizás hasta su aplicación clínica, ¿no? Hay libros de anatomía que te explican. Vayamos con otro ejemplo. En miembro superior, un caso común es el tener que memorizar músculo, músculo, inserción proximal, inserción distal, la inervación, irrigación de cada uno. Y son bastantes músculos y uno tiene poco tiempo para aprender todas estas estructuras. Siguiendo la recomendación que había colocado acá, comienzo por las muestras reconocidas, ¿no? En este caso, los músculos y los nervios, que son los que puede ver. Y claro, también las venas y las arterias. Entonces, tratar por segmentos, porque tienen segmentos, ¿no? Abrazo, antebrazo, tratar de aprender qué son y dónde están. No aprenderme quizás literal la inserción proximal o inserción distal. Eso yo lo puedo deducir de la visión espacial que tenga de la muestra, ¿no? Y luego de ello, con la teoría en la mano, o con sus diapositivas, o la clase magistral que le den, tratar de agregar información, es decir, lo que es la irrigación, inervación, el recorrido que puede dar el nervio, y la inervación e irrigación por sectores, ¿no? Puedo agregar más información, la información o la aplicación clínica quirúrgica que le puedo dar a esta información anatómica, por ejemplo, ¿no? Lo que son el continente y contenido, lo que son las paredes de la axila, lo que son el canal del pulso, etcétera. Es así que poco a poco de la práctica yo voy comenzando a construir un conocimiento sólido, que se me quede, ¿no? El segundo error, que también es un error muy común, es sobre el aprendizaje de memoria, ¿no? El no saber discriminar cuándo tengo que utilizar la memoria y cuándo no. Les pongo un caso. Esta de acá son las áreas de Brodmann, que son áreas funcionales del cerebro que fueron tipificadas, ¿no? Son más o menos, bueno, acá hay 47 áreas discriminadas. Y cuando uno lleva neuroanatomía es más que fijo que lo van a mencionar ciertas áreas de Brodmann. Entonces la pregunta cae de maduro, ¿no? ¿Necesito memorizarme cada una de estas estructuras, cada una de estas áreas y sus funciones? ¿Qué es lo que puedo hacer? O bien aprendo usando mnemotécnicas o selecciono lo útil asociándolo a los capítulos, es decir, asociando o sistematizando la información. Con el ejemplo de las áreas de Brodmann, yo voy a tener un bagaje de áreas de las cuales puedo o no memorizarme todas. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, si es que quieres memorizarte todas, es que utilices mnemotecnias, en ese caso, que es un listado, para poder aprenderte todas las áreas. Cosa que yo lo veo poco rentable porque en algún examen de neuroanatomía poco es poco factible que te pregunten áreas de Brodmann. Y si te preguntan, van a ser las más comunes, las que normalmente se hablan o se tocan. Entonces ahí va la otra estrategia, lo que es seleccionar lo útil y asociarlo a los capítulos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de morfología externa del lóbulo frontal, tengo que hablar del área de Brodmann 6, que es la motora suplementaria. Tengo que hablar de la prefrontal, la corteza prefrontal, que es del 9 al 12. Tengo que hablar del pars orbitaria, la pars triangular, la pars opercular, que son las áreas 47, 45 y 44. Entonces, son áreas específicas y son áreas que son mencionadas dentro de la descripción del lóbulo frontal. Entonces, por ende, esas áreas deberías memorizarlas. Lo mismo pasa si habla, por ejemplo, de la vía de la olfacción. Voy a tener que hablar del área olfatoria primaria, área olfatoria secundaria, área 34 y área 28 de Brodmann. Igualito, si hablo de morfología externa del lóbulo parietal, voy a tener que hablar del área sensitiva primaria, que es el área 321. O si no, también cuando hablo de morfología externa del lóbulo temporal, voy a tener que hablar del área de Wernicke, que es el área 22. Entonces, todo ello, todas las áreas que yo tenga que memorizar van a estar asociados a capítulos más grandes o a descripciones morfológicas de ciertas partes del cerebro, ¿no? Esa es una forma útil de la cual yo podría valerme para poder memorizarme esas estructuras. No es necesario que te memorices todas, yo no lo veo necesario y creo que ningún profesor de anatomía, de neuroanatomía al menos, te va a decir que te tengas que memorizar todas porque no es muy rentable que digamos para un examen, pero sí memorizarte las principales. Y el tercer error, lo que es la falta de aplicación clínica al aprendizaje. Eso se resume en una sola frase: no saber para qué sirve, no saber para qué conocer estructuras como
qué sé yo, el pericardio o la estructura nerviosa del cerebro o la distribución arterial en los miembros superiores e inferiores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de pericardio y quiero hablar sobre la anatomía del pericardio, quiero hablar sobre los senos, el seno, qué sé yo, el seno oblicuo de Haller, el seno transverso de Tellier, entonces también debería tocar algunos procedimientos, como por ejemplo acá pongo la pericardiocentesis, que sirve, por ejemplo, que sirve para tratar el taponamiento cardíaco. O si yo quiero hablar sobre la inervación de la cavidad abdominal y hablo sobre el plexo solar, que aquí está, que está este dibujo del testut, que es un enmarañado de nervios y son ramas que vienen de la jaula torácica que van para abajo, entonces es complicado. Pero este enmarañado nervioso es una explicación válida para entender lo que es la fisiopatología del dolor, sobre todo el dolor parietal y visceral, que son componentes importantes en un proceso de apendicitis. Entonces, si yo hablo del componente anatómico del plexo solar, tengo que mencionar para qué me podría servir. ¿Para qué me sirve dentro de la fisiopatología conocer la distribución nerviosa del plexo solar? Y con ello formo también un interés del alumno o también de la persona que está aprendiendo anatomía. En los libros también en su última parte, sobre todo cual el Moore, el Gray, te menciona la aplicación clínica de estas estructuras anatómicas. No hay todas, pero al menos de las más importantes de las cuales tú deberías memorizar. Y bien, esos son los 3 errores más comunes y te estoy mostrando también mis soluciones o las estrategias que podrías utilizar para obviar esos errores y tener un correcto desarrollo dentro del curso de anatomía. Y bien, eso sería todo conmigo. Espero que haya sido un video muy práctico para ustedes. El siguiente video, no sé, quizás si es que podamos hablar o comentar algunos libros de anatomía, que son otra de las preguntas más comunes: ¿qué libro utilizar en anatomía? ¿Cuáles puedo utilizar en ciertos capítulos? Eso también podría ser tema de un video, o si no, ya hablar sobre algún tema en concreto de anatomía, ¿no? Algún tema que sea difícil de entender o difícil de explicar y que a lo mejor podemos encontrar alguna forma práctica de entenderlo. Y bien, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.